Bueno, se me permitides aquí no tema da mesa un vou a pasar a lingua de Cervantes porque temos comunidades moi diferentes e ademais ainda que temos tamén un colega portugués parece que lle gusta máis e entende mellor incluso o tema do castelán, estas cousas que nos pasa con Portugal, ainda que creo que tú nos vas a deleitar con unhas palabras en portugués que sempre son moi benvidas. Bueno, pues sin más, entonces pasamos a la primera mesa que lleva como título Modelos actuales de organización y gestión de centros de investigación en el ámbito universitario. Entonces, en esta mesa presento, pues ya así en el orden que estoy aquí, derecha a izquierda, bueno, me toca un poco coordinarla como anfitrión aquí en la universidad convocante, pero tenemos aquí pues a personas que saben muchísimo más que yo de estos temas y que será un gustazo escucharlos. En primer lugar, presenta a José Manuel Torralba Castelló, director general de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. Benvido, José Manuel, y gracias por aceptar la invitación. A la derecha, mi derecha, al final, Joan Parra, director general del Centro Tecnológico Leitat de Barcelona, que nos hablará también del modelo catalán. Bienvenido, Joan. A mi izquierda tenemos a Gabriel de Sousa Torcuato David, Consejo de Administración de Inestec de Portugal, que también será un gustazo escuchar pues, la visión de los amigos portugueses, dos vecinos. Benvido ás xornadas. Un placer, obrigado. Y para finalizar en la presentación de la mesa, Javier Rey Campos, que es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que también pues, nos hablará un poco de ese otro modelo que tenemos y con el que también convivimos en los centros, que son el tema puramente del CSIC, de los centros del CSIC, ¿no? Entonces, sin más, pues mi idea de la jornada, de la mesa esta, que luego aumentaremos con una mesa de trabajo en la que mis colegas de Vigo y Santiago, Asunción Longo, Isabel Rodríguez Moldes, las vicerrectoras de investigación de las dos universidades hermanas de Vigo y Santiago, pues intentaremos sacar un documento que servirá un poco de base también a la Consellería y nos servirá a todas como modelo para trabajar sobre el tema de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, he planificado un modelo así de intervención que sea lo más dinámico que seamos capaces de hacer, con 5 minutos cada uno de los ponentes y luego pues pasamos al público que también pueda interaccionar en cada uno de los temas y volvemos otra vez con distintas preguntas, ¿no? Entonces, la primera que les hago pues, es que nos hablen del modelo de cada uno de ellos o el modelo que creen que debían de seguir, ¿no? ¿Cuál es esa relación de dependencia de los centros con las administraciones, cómo generan pues, los modelos del INDEA, del Gobierno de Madrid, los gobiernos más de Cataluña, en este caso de Leitat, el caso portugués, o el tema del CSIC, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese modelo organizativo y cuál es el formato? Si con entidades público-privadas, solo públicas, fundaciones, que es un poco muchas lo que tratamos de dilucidar aquí en esta mesa, encontrar cuál es el modelo óptimo dentro de las posibilidades que hay y cuál es además el estado del arte, ¿no? En este tipo de modelos de investigación que están, por lo que sí se ve, continuamente cambiando. Entonces, sin más, le paso la palabra a José Manuel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de contar el modelo de los institutos INDEA de la Comunidad de Madrid. Y voy a tratar de resumirlo, lo que pasa es que en 5 minutos es muy complicado tratar de transmitir todo lo que hay detrás del proyecto, ¿no? El proyecto INDEA. El proyecto INDEA nace hace 10 años, ahora este año se cumplen 11 años, pero realmente son 10 años porque inicialmente pues, prácticamente eran una persona, 2 personas por instituto y realmente estamos ahora cumpliendo el 10º año. Nace como se pretende crear un instrumento en Madrid que no existía. En Madrid no han existido ni centros tecnológicos al estilo de los que hay a lo mejor aquí en Galicia o en Valencia o en Cataluña o en País Vasco, ni han existido institutos de investigación como también los hay aquí o en Cataluña, o no había ningún modelo equivalente a lo que ya empezaba a funcionar en otras comunidades autónomas. Entonces, hace 10 años, la persona que estaba en la dirección general decide crear un instrumento a través de institutos de investigación a través del cual se desarrollaran tres objetivos, ¿no? Uno era hacer investigación de calidad, que eso es un objetivo siempre deseado y en cualquier modelo que tenga que ver con I+D+I.
El segundo objetivo era que fuera una investigación orientada, que no fuera investigación básica, aislada de cualquier tipo de posibilidad de transferencia o de posibilidad de orientación hacia la industria. Y sobre todo el tercer objetivo era la captación de talento. O sea, a crear un instrumento que permitiera atraer talento a la Comunidad de Madrid, y dado que las rigideces que tiene tanto el Consejo Superior como que tiene la propia universidad para poder atraer talento, pues crear una estructura que estuviera fuera del sistema universitario, con la libertad que entonces tenían las fundaciones privadas de carácter público. Y digo que tenían porque con el tiempo, estos 10 años, se ha ido endureciendo la legislación nacional en el tratamiento de las fundaciones de carácter público, y hoy nos encontramos con que nuestros INDEA, que fueron creados con unos fines y con unos objetivos y para unos resultados, ahora están siendo embridados por la Administración de una manera que prácticamente ahora mismo es un problema para el desarrollo de su actividad, el hecho de que la fiscalización que tienen es prácticamente idéntica a la que tiene mi dirección general o una subdirección general de la consejería. Por tanto, es uno de los problemas que ahora veo como debilidad del proyecto, porque en su día se crea con unas expectativas de funcionamiento y la legislación ha ido endureciendo el control hacia las fundaciones privadas de carácter público, que en el fondo son fundaciones públicas, y hace que el proyecto pues tenga sus riesgos ahora de sobrevivir. Luego entraré en este detalle con más profundidad, pero bueno, voy a volver al inicio. Entonces se crean con esos 3 objetivos que he mencionado antes y se nuclean alrededor de un director que se nombra directamente por la Comunidad de Madrid, pero se nombra para generar una estructura, que ahora comentaré, donde se fundamenta la estructura en el mérito y la capacidad. Es decir, los INDEA, toda persona que entra en un INDEA como investigador pasa por un filtro de un comité científico internacional y por unas entrevistas personales con los jefes de área o las personas responsables de un área de investigación, pero inicialmente no existían estas áreas, existía solamente un comité científico internacional, y a través de un filtro muy exigente de mérito-capacidad. Y al estilo de lo que se hace en cualquier centro de referencia internacional. Nada de oposiciones, nada de simplemente currículum, currículum y currículum, filtrado por 4 o 5 personas de un comité científico internacional de incuestionable prestigio, y donde el filtro, para que nos hagamos una idea, las primeras llamadas internacionales que se hicieron para cubrir las primeras plazas de investigador en INDEA, pues voy a hablar, por ejemplo, de uno de los INDEA que yo tengo más relación, porque fui director adjunto durante 8 o 9 años, hasta que me hicieron director general. Entonces, la primera llamada internacional se presentaron para 2 o 3 plazas de investigador del orden de 350 a 400 currículums. El propio filtro que hicimos desde la dirección del instituto, desechamos a lo mejor el 80% de los currículums, porque entendíamos que no eran de calidad suficiente. Y de ese 10, 15, 20% de currículums que nos quedamos, el comité científico filtró del orden de dejarnos 8 o 9 personas para elegir. Y esas 8 o 9 personas se las invita a una entrevista, como se hace en los centros internacionales, se habla con ellos, y si finalmente se llega a un acuerdo de salario y un acuerdo de instalaciones y de entorno en el que trabajar, pues esa persona firma un contrato, en principio en lo que se llama tenure track, se le firma un contrato por una serie de años, sometido a una evaluación a los 2 años, si la evaluación es positiva se le prorroga otros 2 años, y si a los 4 años tiene 2 evaluaciones positivas, si es un investigador, entre comillas, senior, pues se le hace un contrato a priori indefinido. En su momento ese era el modelo. Ahora ese tema de los contratos indefinidos con las tasas de reposición a las que están sometidos incluso las fundaciones privadas del sector público, pues estamos con dificultades para incluso cumplir promesas que habíamos hecho investigadores. Pero bueno, es un problema que ahora es más mío que de los institutos, ¿no? Lo cierto es que ese modelo ha traído a los institutos INDEA, en estos 10 años, ahora mismo el conjunto de investigadores que tenemos en los INDEA es del orden de 550. Hay 7 institutos, no lo he dicho, 7 institutos. Ahora comentaré por qué se eligieron los tópicos de los institutos también. Y de esos 550, aproximadamente un 50%, entre un 45 y un 55, depende del instituto, pero más o menos la mitad, vamos a decir por instituto, son personas no españolas, son personas que son o bien europeas, o bien sudamericanos, o bien de ámbito fuera de la Unión Europea, pueden ser norteamericanos, indios, chinos, de todo el mundo, y aproximadamente del personal doctor, porque hay mucho doctorando,
del personal que ya es doctor, posiblemente a lo mejor la media del doctorado fuera de España es del 70%. O sea que estamos... O sea, hay también españoles, pero muchos de los españoles que están en el instituto son gente que ha hecho el doctorado fuera de España. Se ha retornado a la Comunidad de Madrid gente que estaba por ahí haciendo otras cosas y que ha conseguido traerlo. Entonces, estamos hablando de un modelo de atracción de talento, un modelo de investigación orientada y que se organizó, como digo, alrededor de un director inicialmente. Ahora los directores están empezando a ser cambiados, a ser renovados. Pero inicialmente, ¿cómo se eligieron los directores? Eso es un factor clave. Esas son las cosas que yo creo. O sea, elegir la persona que arranca un proyecto de este nivel es fundamental. En Madrid, ¿cómo lo hicimos? Bueno, ¿cómo lo hicieron? Pues yo no estaba en aquel momento en esa responsabilidad. En Madrid teníamos una convocatoria de redes, grupos de investigación que era muy selectiva, que eran proyectos como de 1 millón de euros para 4 años o 3 años y que agrupaban redes dentro de la propia Comunidad de Madrid, donde se obligaba a que hubiera varias universidades, que hubiera varios centros y que hubiera EPOs, empresas, digamos, detrás de alguna manera de esa investigación. Esas convocatorias de redes eran muy selectivas. Entonces, la gente que al final tenía proyecto era la mejor gente. Vamos a decir, los que conseguían tener una red era pues, lo mejor que había en la comunidad. Y esa convocatoria tuvo varias ediciones. En aquel momento yo creo que ya íbamos por la segunda edición en la Comunidad de Madrid y las redes estaban todas en un ranking de cualificación dentro de la propia comunidad. Entonces, lo que hizo la comunidad en aquel momento es invitar al responsable de la red mejor cualificada en cada uno de los tópicos a ser el director de esos primeros INDEA. Los primeros directores fueron los investigadores principales de las redes mejor cualificadas en cada uno de los ámbitos de los institutos que se iban a abrir, que fueron, en aquel momento eran 9, luego se quedaron en 7 por distintos motivos, y los 7 que han quedado vivos, digamos, desde el primer momento son, primero, materiales, que es en el que estaba yo, centrados sobre todo en materiales estructurales. No en general en materiales o en polímeros, en concreto, materiales estructurales era el tópico. Luego había otro de nanociencia, un tercer instituto de energía, un cuarto instituto de agua, un quinto instituto de alimentación, un sexto instituto de redes, networks, y otro séptimo instituto de software. ¿Por qué estos tópicos y no otros alternativos? Por ejemplo, ¿por qué en un instituto de biociencia? Porque en Madrid tenemos 8 o 9 grandes institutos de biociencia competitivos internacionalmente que funcionan, atraen talento, son Severo Ochoa en algún caso, es decir, no había necesidad de un instituto específico de bio. Otros ámbitos, pues, por ejemplo, matemáticas, se valoró un instituto de matemáticas, pero al final se creó el Instituto Mixto de Matemáticas, Consejo Autónomo, que ha resultado ser una bomba desde el punto de vista de atracción de talento, está funcionando muy bien. Bueno, pues el Instituto de Materiales murió casi antes de nacer, porque salió al mismo tiempo que el otro y por distintos motivos se acabó muriendo. Hubo otro de Ciencias Sociales que se cerró por unos motivos casi más políticos que técnicos, pero al final los 7 que quedaron son los que he mencionado. Y los directores eran gente muy cualificada, de mucho prestigio y que había ya demostrado liderazgo de alguna manera a la hora de poner en marcha propuestas parecidas. Lo que se hizo fue, la siguiente cosa es que había que nombrar, estos institutos se rigen con un patronato, que ahora comentaré cuál es la composición de ese patronato, y en ese patronato la Administración tenía claro que no tenía que tener mayoría. Es decir, estaba claro que ese patronato tenía que estar dirigido, regido, sobre todo por científicos, por instituciones públicas de ámbito I+D+I y por empresas. Y luego la cuarta pata era la administración. Y había una quinta pata chiquitita que podían ser expertos, algún experto independiente, ¿no? Entonces, las 4 grandes patas de ese patronato, incluso en peso, o sea, del orden de 4 o 5 patronos en cada una de las patas, son, primero, instituciones públicas. Es decir, el instituto se involucró a universidades del sistema público madrileño y al CSIC. Es decir, en casi todos los institutos está el CSIC o 3 o 4 universidades públicas. No todas en todos, pero en Madrid hay 6 universidades públicas, pues a lo mejor en INDEA Materiales está la Politécnica, la Carlos III, la Complutense y el CSIC, pero a lo mejor en Networks está pues, otras 4 universidades, no eran las mismas para todo. Y eso está un poco también vinculado al entorno científico de los propios institutos, ¿no? No todas las universidades madrileñas tienen la misma intensidad en la especialización de cada uno de los tópicos. Entonces, más o menos se eligió pensando en eso. Luego, en el patronato estaban 4 o 5 científicos del Consejo Científico, del cual hablaré luego. O sea, de entre los del Consejo Científico, 4 de ellos están en el patronato. Eso implica que el patronato ya, para empezar, normalmente el idioma de trabajo del patronato es el inglés. O
sea, bueno, no tengo que decir que el idioma de trabajo de los institutos es el inglés. O sea, en los institutos se habla inglés, no se habla castellano. Toda la comunicación interna, todas las reuniones, se habla inglés porque normalmente siempre hay alguien que no habla castellano. Entonces, todo se hace en inglés en los institutos. Es una de las cosas que es... es así, no hay posibilidad. Entonces, los patronatos suelen ser en inglés, porque solo hay 2 o 3 patronos que no son españoles, son europeos o americanos o lo que sea. Entonces, esa es una pata, científicos, otra pata, universidades públicas, otra pata, la consejería. Eso está el consejero, el director general, el subdirector general y algún técnico más, un secretario. Y luego la cuarta pata es, hemos dicho, empresas. Entonces, se eligió para cada instituto 4 o 5 empresas que, además de estar en el patronato, se involucraran de alguna manera como empresas tractoras del proyecto. Y entonces, en cada ámbito se buscó, en el ámbito español, en toda España, o sea, qué empresas podían comprometerse. Y esas empresas fueron fundamentales en algunos de los institutos, porque esas empresas fueron las primeras que, de la mano del instituto, fueron a buscar financiación a nivel europeo, a nivel internacional, y muchos de los institutos arrancaron con proyectos vinculados a esas empresas. O sea, que hay que hacer también una labor de vender qué es lo que se quiere hacer a esas empresas para que entiendan que ahí pueden tener un aliado importante para su propia actividad de innovación y para su propia actividad de desarrollo. Luego, otra parte importante es en la organización del instituto está el patronato, que es quien gobierna el instituto, que normalmente se reúne 2 veces al año, como casi todos los patronatos de fundaciones, pero hay una comisión delegada que lleva el día a día un poco de la relación del instituto con el patronato. Y luego en el instituto hay un director adjunto normalmente. Ahora estamos ya en muchos institutos creando la figura de director científico, los institutos han crecido mucho y además, como la ley ahora impide, curiosamente, que el director del instituto pueda contratar o participar en las contrataciones, porque es un ente público, y en un ente público ahora mismo el responsable de la gestión no puede participar en la contratación, y es una cosa... Vamos, en cualquier sitio del mundo esto nos dirían, están locos ustedes, que el director de un instituto de investigación no pueda participar en la contratación de un investigador. Es alucinante, pero bueno, esa es la ley que tenemos en España y es así. Entonces, hemos creado la figura de director científico, que de alguna manera sea el que lleve el peso de ese tipo de contrataciones o de... Por supuesto que el director tendrá que entrevistar a los posibles investigadores, pero bueno, el caso es que hay un director adjunto, ahora estamos pensando en la figura de director científico, y luego, pues debajo están los directores de línea, hay un staff, un gerente, como cualquier organización científica europea. Y luego está el comité científico. El comité científico tiene un papel importante. El comité científico es entre 15 y 20 personas, de prestigio internacional incuestionable. ¿Qué misiones tiene el comité científico? Primero, orientar al instituto. Obviamente, como participan en el patronato, normalmente se reúnen también al menos una vez al año físicamente, coincidiendo con un patronato, y tratan de orientar al instituto. Son gente que está con la antena puesta, gente de mucho prestigio, que le puede decir al instituto, bueno, pues ahora las cosas van por este camino y creo que a lo mejor abrir una línea de tal cosa pues puede ser interesante, o, en fin, orientar en cuanto a la orientación científica del instituto. Segunda cosa importante, evaluar al instituto. O sea, el instituto en su conjunto, o por líneas, se evalúa a través del Consejo Científico. Es quien emite, el que hace evaluaciones de cómo está trabajando, del performance, de las prestaciones científicas del instituto. Y por último, la cosa más importante es el filtro para el personal que contrata el instituto. ¿Qué personal? Obviamente los investigadores, vamos a decir, más senior. Un postdoc no lo evalúa o un predoc. O sea, normalmente los predocs, postdocs los contrata directamente el jefe de línea. Hombre, obviamente hay una supervisión de la dirección del instituto, no se contrata cualquiera, pero esencialmente la gente que va a tenure track y luego va a tener una plaza permanente, esa pasa por el comité científico. Todo el mundo. Yo cuando entré pasé por el comité científico, todo el mundo pasa por el comité científico. Como dice un compañero mío de director del instituto, está hecho el sistema para que si quieres traerte un amiguete al instituto, tienes que ser un amiguete muy listo. Es decir, no puedes traerte a tu primo, a tu hermano o a tu amigo al instituto. Tienes que traerte, si lo quieres traer, tienes que ser muy listo, porque tú, como director, vas a tener que mandar ese currículum al comité científico, donde, por ejemplo, yo os puedo contar en Indea Materiales, hemos tenido durante 12 años a Subra Sures, que fue presidente de la National Science Foundation. Entonces, yo, director de instituto, no le voy a mandar a Subra Sures el currículum de mi amiguete, que además tiene un nivel mediocre, vamos a decir. Es decir, que simplemente el hecho de tener que pasar por ese semejante filtro ya evita que haya ese proceso, vamos a decir, de amiguismo muy típico de nuestro sistema español en general.
Entonces, este es un poco cómo han funcionado. Y ya, para terminar, que me estoy enrollando quizás demasiado y luego habrá tiempo para más cosas, resultados del proyecto INDEA. Bueno, se hizo, para empezar, un poco a espaldas de las universidades. Una de las cosas que estoy haciendo como director general ahora es tratando de integrarlos más en la universidad. Eso no quiere decir que de los 7 institutos hay varios que están muy integrados en las universidades de su entorno. O sea, no es cierto, muchos rectores de Madrid se quejaban, es que los INDEA se hicieron a espaldas de las universidades, se hicieron fuera del sistema universitario, pero siempre se ha intentado que hubiera mucha integración con el sistema universitario. Y de hecho, pues hay varios que tienen una relación con las universidades estrechísima, tanto de profesores visitantes de un lado a otro, como por supuesto los programas de doctorado. Muchos programas de doctorado del sistema madrileño están subsistiendo gracias a los INDEA. O sea, por ejemplo, INDEA Software, por ejemplo, prácticamente es quien alimenta el programa de doctorado de software de la Politécnica de Madrid, de la facultad, porque tiene 15, 20 estudiantes ahí permanentemente dentro del o sea, es decir, están alimentando programas de doctorado, es decir, que hay realmente una buena integración, lo cual no quiere decir que hay que hacerlo todavía más intenso. Pero bueno, volviendo al tema de resultados, deciros que ahora mismo prácticamente todos los institutos andan en un nivel de autofinanciación bestial para lo que es el sistema español, o sea, entre 40 y 60%. O sea, hay un par, 2, 3 institutos que andan por el 55-60% de autofinanciación. Estamos hablando de un porcentaje elevadísimo para lo que es el sistema español. El que menos, pues andará por el 35-40. También es verdad que no todos son iguales, sino todos tienen un mercado, no es lo mismo, yo qué sé, materiales o energía, que por ejemplo alimentación o por ejemplo agua. Pues el mercado, vamos a decir, de empresas es distinto, ¿no? Entonces, el nivel de autofinanciación es espectacular. El nivel de atracción de talento ha sido espectacular. Yo puedo poner ejemplos y cómo está eso también vinculado a la financiación. Yo siempre pongo el ejemplo de un investigador, es junior, pero vamos, va a ser senior pronto, de INDEA Materiales. Puedo incluso dar el nombre, porque no creo que se molestara, además no le conocéis, por tanto, no, que es Juanjo Vilatela. Juanjo Vilatela es un chaval que ahora tendrá 32, 33 años. Le fichamos. Estaba haciendo el doctorado, había terminado el doctorado en Cambridge, estaba de postdoc en Cambridge, después de haber hecho el doctorado allí, estaba todavía de postdoc recién acabado, ¿no? Es mexicano, venía de la Autónoma de México, donde hizo un máster no sé dónde, y acabó en Cambridge, y nos lo trajimos recomendado, por cierto, por una persona que puede ser premio Nobel, que tú a lo mejor, bueno, es una persona que es mexicano, que trabaja en nanociencia, y que es una persona muy importante. Teníamos contacto con él, le dimos, oye, ¿tú conoces a un chico de una cierta edad que quiera venirse a trabajar en nanotubos de carbono? Tal, y nos recomendó a Juanjo Vilatela. Pues mira, está en Cambridge, a lo mejor, como es mexicano, a lo mejor le gustaría venirse a España y tal. Pues Juanjo se vino a Madrid. En menos de 2 años tenía un proyecto Horizonte 2020 de 700.000 euros de IP. O sea, en menos de 2 años ya tenía su proyecto de tal. Ha montado una planta piloto que es, junto con la que hay en Cambridge, de lo que hace, única en Europa. Tiene contratos con Airbus, bueno, es espectacular el despliegue que tiene de contratos de empresa. Y ya han pasado de esto 5 o 6 años, el año pasado, una starting ground. Es decir, esto funciona. Tú traes gente buena, la gente buena consigue proyectos, la gente buena consigue starting grants, la gente buena consigue contratos con empresa y además, como tienen evaluaciones y encima les presionas porque les vas a evaluar, pues se esfuerzan y consiguen, es decir, el sistema funciona. Entonces hemos dicho, la parte de financiación está funcionando muy bien, o sea, ya digo, en algunos casos hasta el 60% de autofinanciación, y luego la parte científica está siendo espectacular. Por ejemplo, en INDEA Nanociencia, hasta ahora ninguno había podido optar a una Severo Ochoa porque no tienen masa crítica, es un tema de masa crítica más que otra cosa, pero en Nanociencia ya es Severo Ochoa de este año. En Madrid, el nivel de RCs que tenemos es muy bajo comparado, por ejemplo, con Cataluña. Es la segunda región de España, pero muy por detrás de Cataluña. Si consideras los RCs que hay en Madrid, la mitad son de los INDEA. O sea, tienen tantos RCs como todo el sistema universitario. O sea, que a ese respecto está siendo muy eficiente. Luego, a nivel de publicaciones y de impacto, ha sacado la FECIT ahora un informe, que no sé si lo conocéis, donde se evalúa impacto y se evalúa a nivel científico de las instituciones españolas, donde se hace de manera primero absoluta y luego de manera relativa, relativizando al tamaño de las instituciones. INDEA ahora mismo está en Madrid la primera institución en impacto relativo. O sea, por delante de Instituto de Salud Carlos III, por delante de las universidades. Es decir, que claramente está funcionando bien
Entonces, yo pienso que ha sido un buen modelo. O sea, yo cuando entré a trabajar allí hace unos años no lo creía tanto. Vamos, lo ves ahora yo creo que es un proyecto relativamente consolidado. Ahora, obviamente, tenemos otros problemas y es que ahora tenemos una asamblea muy diversa y como esto es un proyecto de la consejería, pues tiene también sus ataques y sus puntos de vista externos, que no lo ve todo el mundo igual. Pero yo, desde el punto de vista científico, creo que ha sido un buen proyecto. Es un buen proyecto que yo creo que hay que defender y que hay que apoyar. Y simplemente, bueno, yo creo que hay puntos oscuros, hay nubarrones que tienen que ver sobre todo con la legislación y que luego comentaremos, pero esencialmente yo creo que sí, como gran primer trazo general, yo creo que os he dado un buen repaso. Vale. O sea, luego seguiremos. Muchas gracias, José Manuel. De hecho, trataste ya algunas de las preguntas siguientes de captación de talento y demás, lo cual es bueno porque así ya van saliendo, no hacemos tantos cortes. Pasamos casi también por alusiones del modelo catalán, ¿no? Que de los ERCs, que todos nos sorprende esa subida que ha tenido en los últimos años Cataluña. Y bueno, tenemos a Joan Parra, que es director general de Leitat, que es un centro de referencia en Cataluña, en España, en Europa. Y nada, Joan, pues cuando quieras nos cuentas también un poco tu experiencia desde esa perspectiva de un centro en Cataluña. Buenos días y evidentemente muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de discutir con el resto de ponentes sobre estos temas. Son temas que se discuten y que se discutirán. Estamos hablando de gestión de conocimiento y gestión de personas, y yo creo que encontrar una solución que no tenga que ser revisable a menudo es imposible. No nos lo marquemos como objetivo, no lo conseguiremos, porque además no solo las personas cambiamos, sino las sociedades e incluso ahora las legislaciones nos obligan siempre a estar atentos, a anticiparnos y a ser capaces de transmitir con coherencia que las condiciones en las cuales se crean los sistemas igual tienen que modificarse dependiendo de la evolución de los propios sistemas, ¿no? El modelo catalán yo creo que ha sido... ¿Cómo comentarlo sin extenderme excesivamente de los 5 minutos pautados, Y yo creo que es una combinación de recursos y de intereses. La esencia, yo creo que José Manuel la ha reflejado claramente. Los sistemas de conocimiento, de investigación, están basados en el talento. El talento atrae el talento y la mediocridad atrae la mediocridad. Por lo tanto, cuando estamos hablando aquí de generar grupos de excelencia, lo que estamos hablando en el fondo es de cómo seleccionamos a las mejores personas para que lideren instituciones, personas para que lideren a personas y personas para que definan estrategias. El modelo catalán, que viene de un histórico industrial, es un poco cruce de caminos. Lo que primero se desarrolló, y en esto nosotros somos tal vez el ejemplo más histórico, Leitat se fundó en el 1906. Y fue en el 1906 cuando un grupo de empresas que tenían excedentes económicos y voluntad de diferenciarse en el sector textil deciden crear una institución que les dé apoyo. En aquel momento, evidentemente, ya existían universidades en otro formato que el actual, pero evidentemente no existían institutos cerca, que son como se denomina en Cataluña, ni IMDEAs, ni formatos de este calibre o de esta posibilidad de impacto. Pero sí ya había un interés de que hubiera algunos puntos de referencia que permitan romper sobre la tradición del conocimiento o de la tecnología, en este caso, y que permitiera a unos ciertos industriales poder mejorar sobre su competencia en algunos ámbitos tecnológicos. Evidentemente, y a medida que evoluciona la sociedad y existen más recursos, en Cataluña se generó, prácticamente con el mismo motivo que comentábamos antes, un sistema que pudiera ser más ágil y que pudiera conseguir en plazos más cortos un impacto sobre el esfuerzo científico. Entonces, se separa de la universidad unas instituciones, unos centros de investigación, y se les da un nivel de autonomía por ley que evidentemente ahora tiene más complejidad, por lo que hemos comentado antes, pero que trataba de conseguir 3 grandes objetivos. El primero era una velocidad de crucero, una velocidad en la toma de decisiones muchísimo más alta que la que existía en aquellos momentos en el sistema universitario. 2, una flexibilidad
en la toma de decisiones que permitiera hacer determinadas actuaciones, como ya han definido, por no repetir, porque es un caso muy parecido a lo que comentabas de India, pero que permitiera una agilidad que el sistema en aquellos momentos no permitía. Y 3, una especialización científica que le diera una singularidad internacional, que le permitiera competir a primer nivel con instituciones de espectro científico parecido. Creo que los resultados, y en el paso de los años, muchos de vosotros los conoceréis, yo creo que si tienes recursos económicos y un cierto acierto, o sea, una redundancia innecesaria en un momento como este, si consigues acertar en determinadas decisiones y durante un periodo suficientemente largo de tiempo puedes mantener de manera sostenida inversiones suficientes, se consiguen buenos resultados. Y ahora se recoge en Cataluña el esfuerzo de, yo creo que son prácticamente 20 años desde que se inició esta propuesta de los Cerca. Actualmente son algo más de 50 centros y los números a grandes cifras son muy relevantes. Estamos hablando de la mitad más o menos de los RCs, o una cifra muy elevada en España, y cuentan actualmente con representaciones a nivel internacional, en foros y en organizaciones, en editoriales de revistas. El ámbito es de muy amplio espectro. Hay centros relacionados con ciencias físicas, con biología, biomedicina. El espectro es muy amplio. Esta estructura convive con un sistema universitario que seguro que también conoceréis perfectamente, y curiosamente lo que quedó más atrasado fue esas organizaciones, esa definición de centro tecnológico, evidentemente en 1906 no existía, que fueron un poco la semilla del sistema de innovación y transferencia catalán, que quedó un poco deteriorado en el momento en que, no solamente han habido transiciones políticas, sino que además en Cataluña les ha costado un poco más de definir cuál tenía que ser el encaje entre la innovación, el conocimiento, la explotación industrial de ese conocimiento y el retorno de las inversiones científicas. Actualmente el sistema de tecnología está en revisión en Cataluña, pero el de conocimiento y el de centros de recerca, los centros de investigación catalanes, el cual creo que tenéis suficientes datos, está muy bien consolidado y sigue con los ritmos y los posicionamientos que se marcaron en su momento. Creo que Cataluña puede servir de ejemplo para no repetir algunos errores cometidos, y yo creo que es interesante que se vayan generando foros de debate como el que tendríamos hoy, precisamente para compartir experiencias, ya que es un territorio en el cual se han hecho muchos ensayos y errores y se ha dedicado mucho esfuerzo para encontrar las mejores soluciones. Hay líneas para captar talento internacional que se combinan con los propios recursos y decisiones de los centros de investigación, que se coordinan a su vez con las universidades, que además dirigen los parques tecnológicos, que además están ahora uniéndose para poder hacer lobby junto con los clústeres, más los KICs. Los sistemas son dinámicos y hay cosas más acertadas y otras que no, que seguro que en los debates, y a medida que vayan saliendo los temas en concreto, podremos ir tratando, pero que evidentemente es una comunidad autónoma en la cual este es un eje estratégico, es un eje que siempre ha estado en la agenda política. Evidentemente, si este tema no está en la agenda política y no cuenta de estabilidad presupuestaria, es un sistema muy frágil. Un par de años de malas decisiones no se recuperan con un par de años de buenas decisiones. Esta no es una proporcionalidad y a veces hay que insistir en este tema, ¿no? El daño causado en muy poco tiempo se requiere de mucho para recuperarlo, y que hay que estar muy atento en cuáles son especialmente las fortalezas y debilidades para poderlo hacer complementario al resto de la sociedad. Aquí estábamos comentando antes que esto tiene que tener no solo un reconocimiento, a medida que hay
alternancias políticas, hay que seguir explicando el por qué se hacen las cosas, el por qué se invierten, el por qué hay que esperar los resultados porque no son inmediatos, el por qué hay que confiar en personas, en sus propias decisiones, y esto no lo podrá tomar nunca un ordenador, o por lo menos espero que no lo tome un ordenador, por muy listo que sea, porque hay unas tomas de decisiones sobre realmente unos elementos muy complejos, que es el conocimiento científico y las perspectivas de progreso en los ámbitos. Hay que seguir discutiendo en estos foros para encontrar cuáles son los mejores modelos de gestión que combinarán financiación, personas, legislación y visión o estrategia. Y evidentemente es un tema no resuelto. Y muchísimas gracias por poder participar en este foro. Muchas gracias a ti, Joan, por la síntesis y la explicación del modelo catalán, que efectivamente yo creo que tenemos mucho que aprender porque es una referencia siempre. Y paso entonces ahora para que nos explique tamén máis o modelo do país veciño, o modelo portugués, Gabriel de Sousa, que é do Consello de Instituto de Enxeñería de Sistemas Computadores, Tecnoloxía e Ciencia, INESTEC de Portugal. Cando queiras. Sim, claro. Bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra e um prazer estar aqui. Os assuntos que estão aqui a ser debatidos preocupam-nos e, portanto, temos todo o interesse em aprender e em trazer também o nosso modelo. Peço desculpa de falar em português, posso falar em inglês se preferirem, mas peço é que me interrompam se houver alguma questão que fique mais obscura e, enfim, peço ajuda para traduzir alguma coisa. Em português creo que é sempre un prazer escoitar falar portugués, especialmente aqui em Galícia, claro. Em Coruña. O que é o INESC-TEC? É um instituto de investigação e inovação, também conhecido como instituto de interface entre a universidade e as empresas. A forma jurídica deste instituto, como o de muitos que existem em Portugal, eu vou-me concentrar mais neste instituto. Posso, enfim, falar um pouco do sistema português, mas talvez um exemplo concreto seja mais interessante do que uma conversa geral sobre o sistema. É uma associação privada sem fins lucrativos. Mas os únicos sócios desta associação são entidades públicas ou detidas indiretamente por entidades públicas. Concretamente, temos um modelo que penso não é muito vulgar de capital associativo. Isto significa que a Universidade do Porto tem 57% do capital da associação e, portanto, tem esse peso no Conselho Geral, que é o órgão máximo, não é, de decisão da associação. Existe um outro associado, que é o INESC Holding. O INESC Holding é o que restou de um processo de 35 anos em que foi formado a partir da Universidade de Lisboa, a partir do Instituto Superior Técnico da Universidade, agora de Lisboa, foi formada esta associação privada que criou polos em várias das cidades principais e das universidades principais, mas ao fim de 15 anos foi, enfim, desagregado e passamos a ter o INESC-TEC no Porto, que é detido, como disse, pela Universidade do Porto em primeiro lugar, mas dessa primeira organização ficou uma espécie de holding, que tem participação também no INESC-TEC e tem 33%. Há ainda um terceiro associado, que é o Instituto Politécnico do Porto, que tem 10%. E temos dois parceiros privilegiados, que é a Universidade do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes, em Vila Real, que não têm participação formal, mas têm um acordo e têm polos do INESC-TEC, quer em Braga, quer em Vila Real. E há, enfim, mais alguns parceiros com menos expressão. Porquê é que eu estou a referir isto? Que é para se perceber
onde é que está o poder de estratégia para a instituição. E, de facto, há um Conselho Geral que reúne 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, e que tem como funções nomear a administração, aprovar o plano de atividades e orçamento e aprovar o relatório de contas do ano anterior. E, portanto, tem o poder na mão. Mas, tirando esta intervenção de alto nível, o dia-a-dia da instituição é gerido pela administração do Inestec e tem liberdade para o fazer. Mas a constituição do Instituto é feita por centros de investigação. Os centros de investigação têm, essencialmente, professores universitários, professores das várias universidades e politécnicos que estão associados e têm contratados. Estes 13 centros cobrem áreas como energia, telecomunicações, redes, bioengenharia, informática, engenharia e gestão industrial, física. Portanto, temos uma multidisciplinaridade interna que vem essencialmente da engenharia eletrotécnica e informática, mas que, entretanto, se foi expandindo. E os 13 centros não começaram todos ao mesmo tempo. O Inesc no Porto, e agora estou a falar de um percurso de 30 anos no Porto, começou com 3, 4 centros que foram crescendo organicamente, mas também foram agregando centros que tinham nascido de outros sítios e que se foram integrando em processos lentos. Tudo que tem a ver com a investigação e com a universidade é lento, não é? Portanto, mas foram-se agregando e, atualmente, o Inesc-Tec tem cerca de 725 investigadores, dos quais 350 são doutorados. Enfim, os outros são bolseiros. Tem 210 professores dentro destes doutorados e tem 60 contratados a trabalhar na investigação, nos centros, e esses contratados têm cerca de 25 que são doutorados também. Portanto, há contratados diretamente da instituição, com doutoramento, mas o grande peso é de professores universitários. Eu vou já, enfim, aprofundar um pouco este problema da relação entre a universidade e a instituição. Penso que também é interessante, enfim, referir que destes 13 centros há 4 na área de informática e que, em conjunto, constituem a maior unidade de investigação em informática em Portugal. Tem 100 doutorados, enfim, nem em Lisboa, nem em Coimbra, etc., há unidades desta dimensão. O orçamento de 2016, também para ficarem com uma ideia, enfim, de que é que estamos a falar, foi de 14 milhões de euros e este orçamento nós procuramos que venha 1/3 das agências de financiamento nacionais, da Fundação de Ciência e Tecnologia, enfim, dos orçamentos de investigação nacionais, 1/3 que venha de financiamento europeu e o 3º que venha de contratos diretos com as empresas. Este equilíbrio é muito importante para nós e tem vindo a ser, enfim, a base da sustentabilidade do Instituto. Quando há uma transição de programa quadro europeu, acabam os projetos, começam outros e há um ano de baixa. Para passarmos esse ano, precisamos do financiamento que vem, por exemplo, das empresas. Quando há uma crise como em 2011, 12, 13, as empresas retraem-se, precisamos de reforçar a componente europeia ou nacional. E é este mix de 3 fontes de financiamento que nos permite
manter estabilidade e crescimento, porque, de facto, temos crescido de forma mais ou menos sustentada. De referir também que temos 75 contratados nos serviços de suporte, não na investigação, mas nos serviços de suporte. Enfim, depois posso detalhar qual é a estrutura. Portanto, os projetos europeus assumiram um peso excessivo em 2016. Estamos com... Enfim, em 2016 tínhamos 49 projetos europeus a decorrer, uns liderados por nós, outros em participação, mas estamos preocupados e, enfim, eu peço desculpa de não trazer aqui um modelo acabado, mas a realidade evolui, o modelo evolui e há preocupações que temos. E estamos agora preocupados porque o esforço de candidaturas a projetos europeus e o relativo sucesso que tivemos faz com que os nossos investigadores se motivem menos para o esforço dos contratos com as empresas. E está-nos a reduzir o terceiro terço, não é, do financiamento. E é uma preocupação para nós. Do ponto de vista de resultados científicos, só também para deixar uma referência. O ano passado tivemos cerca de 200 projetos, 300 e tal publicações em revista, 480 artigos em conferências indexadas, 60 teses de doutoramento concluídas. Pronto, só para deixar a baliza. Queria terminar esta primeira intervenção com, então, o problema da relação entre esta organização e as universidades. Como o nosso maior associado à Universidade do Porto, o nosso orçamento, as nossas contas, consolidam com as contas da Universidade do Porto. E a Universidade do Porto tem 2 relatórios de contas anuais, enfim, da Universidade em sentido estrito e outro da Universidade enquanto grupo, se quiserem, com os vários institutos que estão à volta da Universidade, com critérios, e o principal critério é o ser determinante do ponto de vista de capital associativo, entre aspas, mas não só, pode ser simplesmente porque consegue parar o Instituto se disser aos seus professores não colaboram com este Instituto. Não é? Se retirarem os recursos humanos de lá, a instituição para, então é porque depende da universidade. E é um critério para também consolidar. E, portanto, há um segundo relatório, que aliás vai ser aprovado agora no dia 30, que dá a imagem global da universidade. Este relatório tem 3, 4 anos e foi um avanço muito grande no reconhecimento mútuo da universidade e dos institutos. Há problemas de unidades de investigação sediadas nas universidades, portanto, que dependem do diretor da faculdade ou do reitor diretamente, que dependem dos serviços da universidade, acharem que os institutos estão beneficiados, porque têm mais liberdade, porque têm os seus próprios serviços, não dependem das regras do orçamento de Estado, porque, sendo uma associação privada, tem regras mais ligeiras, do ponto de vista de contratação, do ponto de vista de funcionamento, embora continue a depender das regras do Orçamento de Estado na parte que é financiada pelo Orçamento de Estado. E, portanto, há problemas de inveja, de mau entendimento, etc. E o relatório consolidado vem reconhecer o contributo destas instituições para a universidade. Esse contributo é, em primeira aproximação em espécie, digamos, os artigos, os projetos, os doutoramentos que apoiam são contabilizados na universidade. Porquê? Porque os professores têm dupla afiliação. Têm a afiliação na unidade de investigação e têm a afiliação no seu departamento, na sua faculdade, na sua universidade.
de forma que aquilo que produzem do ponto de vista científico é reconhecido quer na avaliação científica da unidade de investigação, quando vem a avaliação externa da Fundação da Ciência e Tecnologia, portanto, a avaliação periódica, mas também é reconhecido do ponto de vista da atividade da universidade, do relatório da universidade. E essa é a primeira grande contribuição. E este aspecto da dupla afiliação, penso que já está consolidado. O aspecto que ainda está em discussão e não está claramente definido é a forma de as unidades de investigação contribuíram financeiramente para a universidade. Há, enfim, acordos que permitem aos docentes da universidade fazerem a sua investigação nos institutos, tipicamente a 50%. 50% para o ensino, 50% para a investigação. Os 50% da investigação estão acolhidos nestes institutos, enfim, ou noutras unidades, conforme a organização. Mas falta-nos, e estamos a tratar disso agora, estamos a debater, o estabelecimento de protocolos de cedência de recursos mais completos, mais abrangentes e que prevejam a contribuição financeira também de retorno à universidade. Isto porquê? Porque o orçamento de Estado não é suficiente já para o funcionamento da universidade. O orçamento de Estado não paga os salários dos professores todos. As universidades têm que recorrer a verbas próprias dos pagamentos dos estudantes, naturalmente, mas também das margens que se conseguem libertar da investigação. No caso, por exemplo, dos projetos europeus, onde é possível imputar salários, uma parte desses salários deve regressar à universidade, que é o empregador do professor. Embora o projeto tenha sido arranjado, digamos, tenha sido promovido e seja gerido no Instituto, pensamos que o princípio de uma percentagem da imputação de salário ser entregue à universidade de origem é bom, mas ainda está pouco regulamentado. Estamos agora a tentar terminar essa regulamentação. Enfim, concluía dizendo que a grande diferença entre a maneira de funcionar a investigação dentro das faculdades e a maneira de funcionar dentro de um instituto como o INESC-TEC é o facto de, dentro da universidade, um relacionamento entre a direção da faculdade e a investigação que é feita nós costumamos dizer PI-based, não é? Baseado no investigador principal de um determinado projeto. E é tudo gerido ao nível do projeto, mesmo quando esse projeto está dentro de uma unidade de investigação interna. Mas essa unidade de investigação é quase invisível na organização interna das faculdades. É importante do ponto de vista externo para a avaliação da investigação, mas do ponto de vista interno é quase invisível, porque a responsabilidade, a gestão de orçamentos, etc., é feita pelo responsável do projeto. E isto não permite uma gestão de grupos. Enquanto que no INESC-TEC, enfim, e noutros institutos parecidos, há uma gestão de grupo, há uma capacidade de construir serviços de apoio que, naturalmente, têm que ser suportados pelos overheads dos vários grupos e essa capacidade de fazer uma espécie de managed science, não é? De gestão de ciência efetiva, só tem sido possível nestes géneros de institutos e esse é o grande contributo, acho que nós temos. Muito obrigado. Tan preto e tan longe porque temos moitos temas singulares comuns. Bueno, pasamos para terminar esta rueda de intervencións da mesa Javier Rey Campos, que es titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que también es una parte, lógicamente, muy importante de la investigación y que es muy interesante conocer el formato del instituto, ¿verdad?
Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada. A ver, aquí. Es que no estoy acostumbrado yo a la fama. Bueno, definir el CSIC yo creo que posiblemente sea innecesario en una audiencia como esta. Todo el mundo conoce el CSIC. El CSIC es una institución de investigación dedicada puramente a la investigación, la más antigua de España, yo creo, no creo equivocarme en eso. Es quizás la más grande de todas, tiene como unos 122 centros en toda España, algunos en el extranjero, y agrupa un montón de gente trabajando en ella. Somos, el número exacto del año 2016 todavía no está publicado, digamos, pero en torno a los 15.000 personas trabajamos en el CSIC, de las que más de 6.000 personas son investigadores de plantilla, no incluye a los doctorandos ni a los postdoctorales. No, el CSIC surgió en sus inicios, cuando se llamaba todavía Junta de Ampliación de Estudios, antes de los años 30, también tratando de ser un órgano que llevara a cabo investigación de excelencia en España, además de las universidades. De hecho, se nutrió de mucha gente de las universidades. Lo que pasa con la entropía, uno empieza con la excelencia y acaba con lo que tiene. Es decir, los centros van creciendo y la institución, sobre todo, se va desarrollando y ahora tenemos 122 centros. Yo creo que se hace investigación digna. Algunos son excelentes, de hecho tenemos varios Severo Ochoa, también tenemos RCs dentro de los centros del CSIC, algunos son medianos. Yo creo que me niego a aceptar que en el CSIC tengamos centros mediocres, ¿de acuerdo? Es decir, hay centros mejorables, es decir, todo es perfectible. Pero bueno, esto es, lo que quiero decir es que a la hora de diseñar una estructura de centro nueva, el CSIC se puede mirar como ejemplo de cosas que han tenido éxito y cosas que han fracasado, francamente. Y una de las cosas que han tenido éxito, pues, por ejemplo, es su pluridisciplinaridad. Es decir, ahí hay centros desde el área de humanidades y ciencias sociales al área de biología, física, materiales, alimentos. Es decir, en total se agrupan los 122 centros en 8 áreas que vienen a agrupar todos los ámbitos del conocimiento. Menos ciencias jurídicas, hasta donde yo sé, que no se hace nada de eso en el CSIC. Entonces, es un modelo de institución, no tanto de centro, sino de institución, que es complejo, puesto que tiene que tener en cuenta las singularidades de cada una de las áreas de investigación. No es lo mismo medir, por ejemplo, la actividad investigadora en el área de humanidades que en el área de biología, lo discutíamos antes. Pero bueno, entonces, pero ahí están las personas haciendo investigaciones importantes, ¿no? Yo, en números, ahora no los tengo en la cabeza. En el CSIC siempre manejamos unos números que supongo que habrán variado un poquito a lo largo de los años, pero constituimos aproximadamente el 6% de la población investigadora y producimos el 20% de la producción científica. Evidentemente, no es toda top de calidad, pero sí gran parte es de muy buena calidad. La estructura del CSIC es completamente vertical, es decir, primero es una institución del Estado, pública y, por tanto, sometida a todas las regulaciones de la administración pública y entonces, pues, en ese sentido, es una institución muy garantista. Y esto tiene ventajas, pero tiene inconvenientes. Entonces, esta libertad que he oído aquí de contratar a quien quieres porque quieres, de una manera porque quieres, porque es bueno, pero porque quieres, digamos, de una manera muy directa y muy próxima al proceso de selección, en el CSIC no es posible. Entonces, es un proceso abierto que garantiza el acceso a todas las personas que puedan considerarse capacitadas y adecuadas para cubrir los puestos de trabajo, y eso sí, el proceso selectivo se procura que sea un proceso selectivo exigente, y yo creo que hasta cierto punto se logra. Bueno, los últimos años han sido de vacas flacas, yo creo que como en todas las instituciones, entonces el número de personas que entran en el CSIC no ha sido muy alta, pero en general es, en términos comparativamente, digamos, pues entra un número bastante alto de personal científico fijo, que son funcionarios, lo que quiero decir, que es bastante alto. Entonces ahí
pues entre todo ese personal siempre habrá la mayoría, son la inmensa mayoría, pues yo creo que son indiscutibles. Siempre habrá alguna cosa que encontréis que dice, bueno, es que este persona sacó la plaza cuando la merecía más otra persona. Evidentemente, ese es el problema de las grandes instituciones, que tienen unas ventajas enormes, yo creo, y es que se puede considerar como todo, como la botella medio llena o medio vacía. Es la enorme inercia que tiene. Es decir, el CSIC, si bien se ve afectado por los cambios a nivel nacional o mundial, cambios económicos o de política científica, tiene una inercia tan grande que es muy difícil frenarlo. Y, de hecho, en el CSIC es muy difícil, es decir, es más fácil abrir un centro de investigación que cerrarlo. Y eso no debería ser así, pero es así. También hay muchas veces que los centros, ahora no se abren casi centros porque estamos en época de vacas flacas, evidentemente, pero cuando las vacas son gordas, al ser un centro del Estado, pues tienen muchísimas presiones, esto lo digo aquí sin tapujos de ningún tipo, de tipo político, para abrir centros en casi cada comunidad autónoma. Y a lo mejor un poco, a veces sin sentido. Se habló de un centro de hidrógeno para abrirlo en la Comunidad de León, porque había un interés. ¿Vale? No precisamente científico. Afortunadamente creo que no se llegó a abrir. Pero, dicho esto, yo creo que el modelo del CSIC ha funcionado, para bien y para mal, pero yo no creo que actualmente sea un modelo a seguir, francamente, en la creación de nuevos institutos. El modelo, como decía antes, es un modelo completamente vertical, en que hay un presidente que es nombrado por el presidente de la agencia, pero que es nombrado por el órgano gestor de la agencia, el consejo rector de la agencia, que a su vez tiene una constitución muy grande, muy alta, del gobierno de turno, y, por tanto, casi podríamos decir que el presidente del CSIC lo nombra el gobierno. A partir de ahí ya podemos encontrar criterios, bueno, no quiero decir que no haya criterios científicos para nombrar al presidente del CSIC, evidentemente, que el que tenemos ahora y los anteriores que hemos tenido son grandes científicos y han sido grandes científicos. Pero a partir de ahí pues ya son más criterios de carácter científico. El número de vicepresidencias pues oscila, pues hemos tenido 3, ahora tenemos 2. Unos más se encargan más de tareas de tipo de coordinación o de relaciones con otras instituciones, y otros más de tareas de carácter científico, que es la vicepresidencia de investigación científica y técnica, ¿no? Por ejemplo. Debajo de eso pues están las áreas que comentaba antes, las áreas de conocimiento, que son 8 áreas, y debajo de esas están los centros de investigación. Cada área pues controla sus centros de investigación. Tenemos centros de investigación que son mixtos, que a veces pertenecen a varias áreas. El caso de aquí en Galicia tenemos el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, que pertenece a 3 áreas de investigación. Está en alimentos, está en recursos naturales y está en el área de agricultura y ganadería, porque hace un procesado de productos de la pesca para comer, porque hace acuicultura, que se puede considerar la ganadería de los peces, y porque hace oceanografía física, que es el área de recursos naturales que en el CSIC. También tenemos centros que son mixtos con otras instituciones, mayoritariamente con universidades. De los 122 centros que tenemos, 52 son mixtos. Es decir, que tienen una doble afiliación, digamos. Y algunos con varias universidades. Antes se comentó aquí el ICEMAT, el Instituto de Ciencias Matemáticas de Madrid. Es un centro mixto no solo con la Autónoma de Madrid, sino también con la Complutense y la Universidad Carlos III de Madrid, y el CSIC, por supuesto. Y es verdad que es uno de los centros que mejor, más vistosos, digamos, más sobresalientes que tenemos en el CSIC. En los centros mixtos, que a lo mejor tiene más interés, puesto que estamos hablando de centros de investigación universitaria, en los centros mixtos lo que sí ocurre es que los investigadores que están en el centro, como por ejemplo se me ocurre el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, pertenece a la Universidad Autónoma, pertenece al CSIC, los investigadores son del centro. Bien sea que los pague el CSIC, bien sea que los pague la universidad, pero son del centro y todos los proyectos se vehiculan a través del centro. Es verdad que como tiene esa doble afiliación, unos proyectos los gestionará la parte universidad, otros, que en ese caso es la Fundación General de la Universidad Autónoma, y otros casos lo gestionará el CSIC. Eso tiene también ventajas e inconvenientes, pues que a veces los requisitos que se le exijan a los investigadores a través del CSIC son más exigentes que a través de la universidad, en algunas universidades, en otras son los mismos y en otras son menos. Pero bueno,
En cualquier caso, siempre estamos supeditados a las regulaciones, al reglamento de contratación de empleo público, de contratación con empresas, etcétera, donde todo tiene que salir a concurso, excepto si es una microcentrífuga de 5.000 euros, ¿no? Y bueno, entonces, por eso decía que en discusiones anteriores que hemos tenido en otros ámbitos, pues apuestos a crear una estructura nueva de centros de investigación universitarios o no, que eso es también otra cuestión a debatir. No sé si el modelo funcionarial es el adecuado. La verdad, lo que yo aspiraría es un modelo de fundación privada, pero de derecho privado, no de derecho público, porque entonces estamos exactamente en la misma situación y las cosas tienen que salir a concurso. En el caso de Cerca, los Cerca de Cataluña, por ejemplo, han logrado promover un modelo de gestión privada en sus centros. Ojo, porque también el CSIC está en algunos de esos centros cerca. Y entonces, cuando llega a la parte del CSIC, no puede llevar ese modelo de gestión privada, ¿no? Entonces, bien, o sea, por eso digo que el modelo CSIC es un modelo que, en mi opinión, está un poco caduco. No sé muy bien tampoco cómo podríamos cambiarlo. No sé muy bien cómo se podría cambiar, francamente, pero que está en estos momentos en inferioridad de condiciones a la hora de competir por recursos y por acceso a talento con centros más singulares que tienen estructura de fundación. Véase el CENIO o el IFCO de Cataluña o el CENIC u otros centros, ¿no? Que tienen una estructura de fundación y tienen una forma de funcionar más flexible, mucho más flexible. La creación de los institutos en el CSIC, bueno, inicialmente se creaban en torno a una figura científica de relevancia. Es decir, que tenía suficiente fuerza tractora para llevar adelante la creación del centro, es decir, fuerza tractora visible en las esferas económicas y de gestión de los gobiernos correspondientes de turno. Posteriormente, la creación de los institutos de CSIC a veces era una cuestión simplemente de aquí ya no se cabe. Entonces, este centro hay que dividirlo en dos centros, porque el número de investigadores, por ejemplo, era muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la política de creación de centros en una institución tan grande no tiene o no ha tenido una estrategia pensada y definida de acuerdo a tenemos estas necesidades, vamos a crear estos centros, que yo creo que sería también una oportunidad a explotar, a tomar ventaja de ella, digamos, a la hora de establecer una estructura nueva o a la hora de crear nuevos centros actualmente. En los casos en los que hemos visto hasta ahora, casi todos los centros tienen una vinculación próxima a su aplicación inmediata. En el CSIC no es así. Es decir, en el CSIC tenemos centros lo que se llama problem-driven, es decir, que abordan de resolver un problema, y también los curiosity-driven, es decir, los que buscan porque el interés del conocimiento por el conocimiento y que no se debe desdeñar. Y que ahí a veces es complicado de establecer los criterios de calidad o de excelencia de los investigadores. Por esos criterios, a Mójica le rechazaron proyectos de investigación. Mójica está recibiendo hoy posiblemente el premio de conocimiento, Fronteras del Conocimiento del BBVA, que, como sabéis, muchas veces es la antesala del Nobel. Por esos procedimientos, al premio Nobel que descubrió el grafeno se lo hubiesen quitado, porque fue un experimento de los viernes por la tarde, quitando con un celo lo que se quedaba pegado de un lápiz. Y le dieron anteriormente el IgG Nobel, que sabéis que es el Nobel vergonzoso, por unos experimentos que hizo flotar una rana en un campo magnético. Entonces, cuando uno mide los criterios para la investigación que se desarrolla en un instituto, y sobre todo en una institución tan grande como el CSIC, y esto aplica exactamente igual a las universidades, porque la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, es casi del mismo tamaño que el CSIC, una universidad enorme, ¿no? Y muchas universidades pues, tienen un tamaño suficientemente grande como para tener que tener en cuenta que va a haber investigaciones de relumbrón,
con mucho hype en el momento determinado, y investigaciones más outsiders. Y esas investigaciones más outsiders muchas veces son el centro de atención en un futuro. O no, pero es una cuestión de ¿las vamos a tener o no las vamos a tener? Lo que sí siempre se debe exigir, yo creo, es a los investigadores que sí desarrollen sus investigaciones con más hype o menos hype, con rigor y que produzcan resultados, por supuesto, ¿no? Bueno, todo esto, cuando en el CSIC cambió un poco la filosofía de cómo llevar los centros, que ya estaban creados y que había que trabajar con ellos, pues hace 13 años ya, en el 2004 se empezó a pensar que habría que darle más protagonismo a los centros. Muchos centros pues iban allí, los directores de los centros van a la presidencia o a la vicepresidencia de turno a pedir las plazas que necesitan para los científicos, digamos, que están en espera y se asignaban de acuerdo a los criterios que había. Es decir, esto es lo que hay, pues a ver cómo están los currícula de la gente que se presenta, etcétera, ¿no? Pero se le dio se vio la ventaja o una ventaja de que el centro fuera más protagonista en su futuro. Y con esto voy a los planes estratégicos del CSIC, que para bien y para mal, posiblemente más para mal que para bien, pues yo tuve mucha responsabilidad en ellos en su día. Es decir, en un momento dado a los centros se les exigió que hicieran un plan estratégico a 4 años, en donde que siguiesen un poco el modelo de planes estratégicos con su adaptación a las instituciones públicas y de investigación, pero un modelo de planes estratégicos que es muy común en el mundo empresarial. Es decir, pues, hazte un análisis de tus debilidades y fortalezas. Y tal. Bueno, eso causó mucho revuelo porque los investigadores no estábamos acostumbrados a este tipo de planteamientos. No estábamos acostumbrados, o creíamos que no estábamos acostumbrados, porque eso pasa cada vez que solicitábamos un proyecto de investigación. Pero bueno, cuando ya le pones un nombre como DAFO, pues entonces ya, ¿cuáles son mis debilidades? Y se ponen debilidades cuando realmente es algo que está fuera de ti, cuando las debilidades tienen que ser algo que está dentro de ti. Bueno, en fin, que hubo un poco de lío, digamos. Pero al final pues se consiguió la primera edición, digamos, de los planes estratégicos del CSIC, que fue en el 2005-2006. Posteriormente hubo otra en el 2010 y otra en el 2014, y ahora estamos en la siguiente edición, que es para los próximos 4 años. Todos esos planes estratégicos que hacía cada centro se fueron evaluados internacionalmente. Y eso también puso sobre la mesa muchas cuestiones para la propia institución. Es decir, pues oye, no podéis seguir haciendo estas cosas así. Pero también a los centros, les puso los pies sobre la tierra. El resultado final a lo que voy es que si uno compara el funcionamiento de los centros, la producción científica, la captación de financiación, etcétera, pues ha mejorado sensiblemente en la mayoría de los centros. Y con lo cual yo creo que eso es una cosa interesante y buena. Por eso yo siempre he sido partidario de cuando uno crea un instituto nuevo, darme un plan estratégico, pero de verdad, no me cuentes wishful thinking. Yo decía, a mí me gustaría ser como el Max Planck. A mí también me gustaría que el CSIC fuera como el Max Planck. Bueno, el Max Planck tiene una gestión privada, pero bueno, nosotros es una gestión pública. Y también otra cosa que también implementamos en el CSIC y que también contribuyó mucho a crear cultura de centro, porque, como decía, no viene al caso quién, pero un matemático de la Universidad de Michigan, cuando le preguntaron cómo era dirigir el centro que dirigía, le dijeron, esto es herding cats, es decir, esto es pastorear gatos. Es decir, si habéis tenido alguna experiencia con gatos, los gatos no se pastorean, cada uno hace lo que le sale a las narices. Y esto pasa con los científicos también. O con nosotros somos así, somos singulares, somos el centro del mundo. Es muy difícil pastorearnos. Y bueno, entonces, una cosa que en el CSIC notamos, excepto si el centro es singular, donde yo hice la tesis, que fue el CBM, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, era el centro singular. Era el número 1 de España en biología molecular, ingeniería genética, estas cosas. Entonces la gente sacaba pecho. Es decir, se paseaban por los congresos nacionales sacando pecho de que somos del CBM. Bueno,
Ahora, en algunos centros singulares también pasa. Y también con algunas instituciones. También pasa, saco pecho, porque, bueno, soy CSIC. Pero con otros no. Entonces, en otros es la institución me ataca. La institución yo, con todo lo que yo hago por el instituto y por la institución me ataca. Por eso digo yo que es difícil pastorear gatos. Pero para crear sentido de centro, es decir, ese team building, si queremos decirlo así, pues se estableció también hacia el 2005 por ahí, una cosa que se llamaba PCO, se llama PCO, a lo mejor tendría que haberse llamado PACO, porque son las iniciales productividad adicional por cumplimiento de objetivos. Lo que pasa es que nos daba vergüenza llamarle PACO, le llamamos PCO, donde se establecía una productividad que iba para el bolsillo de las personas, de todo el instituto, independientemente que fueran científicos o no, si se cumplían los objetivos que se establecían en el plan estratégico. Y eso también tuvo un efecto muy positivo en el sentido de centro dentro de los centros del CSIC, ¿no? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Pues porque en el CSIC, como dije desde el principio, y insisto a lo largo de esta intervención, que es que el tiempo se dilata cuando uno habla y parece que los 5 minutos, yo llevo 2 minutos o así, ¿no? Pero bueno, el caso es que creo que en el CSIC, al ser una institución tan grande y tan variopinta, pues tenemos ejemplos de todos los colores para ver cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y que en cualquier caso, insisto, creo que no, ahora mismo no creo que sea un modelo a seguir. Tiene también cosas buenas que no he comentado, como por ejemplo lo que llamamos el CSIC difuso, que no sé si se llegó a implementar mucho, es decir, que el CSIC permeara en otras instituciones de investigación, porque desde todos los puntos de vista la investigación es una, la ciencia es una. No existe investigación CSIC de investigación universitaria, es decir, es investigación, ¿no? Y bueno, entonces, que es un poco el modelo del CNRS. El CNRS, como sabéis, antes lo comentábamos también, no tiene centros propios, casi, muy pocos, está en todas partes, y es como 10 veces el tamaño del CSIC. No es el modelo de la Max Planck, por ejemplo, que tiene institutos propios y en muchos países, pero bueno. Bueno, creo que lo dejo aquí. Luego, si queréis, puedo seguir hablando de eso. Muchas gracias, Javier. Bueno, eso de pastorear gatos, aún es peor pastorear dinosaurios. Pero por ahí andamos. Bueno, yo creo que hemos visto pues toda una serie de situaciones y modelos en diferentes contextos y ahora pasamos a la intervención de la sala del público. Animo a que todo el mundo pues, nos proponga sus dudas, porque luego esto tiene una continuidad a posteriori, donde también intervendrán mis colegas de Vigo y Santiago en esa mesa de trabajo, que con todo esto ya tenemos trabajo para intentar sacar aquí algo, ¿no? Yo creo que algo saldrá, no será a lo mejor el modelo perfecto, pero un modelo podemos sacar. Pero entonces, si pedís la palabra por ahí, que cualquiera que... tenemos el micrófono, Manolo Penedo, que además es director del CITIC, que es el centro que nos... Hola, buenos días. Perdón. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta asociada principalmente a lo que era esta mesa, que es un poco el modelo. De los distintos las distintas intervenciones se han explicado distintos modelos, que todos ellos partían de una base. De alguna manera, dentro de la comunidad autónoma, las consellerías o tal apostaban por un modelo de centros de investigación, toman la iniciativa, aportan unos fondos para tratar de dar continuidad y los crean en principio, si mal no lo entender, aunque tratan de integrar a las universidades, están fuera del ámbito universitario como tal. Pero las universidades, por otra parte, también tienen sus institutos de investigación, normalmente. Entonces, ¿cómo conviven? Y dentro de esos centros de investigación propios de la región, como si dijésemos, participan investigadores de las universidades. Los institutos de investigación de las universidades también cogen profesorado de las universidades y hay una relación. A mí me interesaba saber, aquí en Galicia, por ejemplo, no tenemos esos centros de investigación tal como los han creado, con fundaciones. Se está pensando un poco, supongo que la Consellería está pensando un poco cuál es el modelo, una cosa de estas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y entonces me gustaría saber cómo
es la interrelación entre el centro universitario propio que existe en la universidad y los otros centros que salen al margen. Han creado sus propios estamentos, tienen sus propias fundaciones, tienen otro movimiento. Muy bien. Más o menos. Bueno, yo es un problema. Voy a ser un poco transgresor y decir que conviven mal. Conviven mal, es decir, cuando en un mundo competitivo como el nuestro, donde hay mucha gente buscando dinero o tratando de conseguir fondos, siempre que algo de dinero se desvía hacia un lado o hacia otro, pues el otro lo ve con malos ojos, siempre. Y yo puedo decir, por ejemplo, que el modelo INDEA, que es un modelo de elitista, vamos a decir, y con unas ventajas enormes bajo su funcionamiento sobre centros que tienen una estructura más pública, más rígida, esencialmente es muy barato, o sea, a la larga. Es decir, el sistema universitario madrileño, entre comillas, cuesta 1.000 millones. El sistema INDEA le cuesta a la Comunidad de Madrid 20 millones. Entonces estamos hablando de una gota en el océano, 20 en 1.000. Entonces los institutos universitarios viven dentro de un sistema que está con una financiación, bajo mi punto de vista, suficiente para poder darles vida, en el caso que dentro de la política universitaria, el rector, que es quien realmente dirige esa política dentro de una universidad, quisiera poder hacer esa política. Obviamente conviven, lo que tenemos que procurar entre todos los responsables administrativos, tanto del lado universitario como del lado político, es tratar de que convivan mejor, porque de la convivencia buena surgen sinergias que hace que las dos partes funcionen. Y ahí vuelvo a los institutos INDEA y su relación con las universidades. Aquellos institutos que están trabajando con universidades están propiciando un gran beneficio a la universidad y se están beneficiando mucho de la universidad. O sea, yo creo que el procurar sinergias es muy positivo. Y está ocurriendo pues, con el Consejo también. El Consejo lleva muchos años haciendo institutos mixtos y unidades asociadas, y están funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque buscan sinergia. Yo creo que en el ámbito de la ciencia la sinergia es fundamental. Y va bien a los dos lados. Lo que no hay que hacer es, cuando se crea algo donde especialmente si se ve que funciona, lo que hay que intentar es sumarse a ese carro en vez de atacarlo o ponerse en contra, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que yo creo ya hay modelos de sinergia interesantes tanto en el Consejo como en las universidades. Entonces lo que hay que propiciar es mayores sinergias con estos nuevos modelos que funcionan bien por unos motivos y que son elitistas, obviamente, y que tienen un sistema de funcionamiento que da muchas ventajas. Muchos compañeros míos de la universidad me dicen, claro, es que a mí si me dieran la posibilidad de atraer talento, pues claro, yo lo haría mucho mejor. Ya, pero lo que no podemos hacer como comunidad o como sistema, vamos a decir, de gestión de una comunidad es cerrar las puertas a posibilidades nuevas para atraer talento a la región porque el sistema universitario sea rígido. Es decir, me refiero, yo puedo decir, bueno, yo te comprendo, obviamente, pero yo como gestor de la ciencia de mi región tengo que buscar las mejores posibilidades para que a mi región venga la mejor gente. Y si el sistema universitario no me lo permite, porque tiene una rigidez que no permite eso, pues nosotros ahora estamos tratando de hacer una ley en Madrid universitaria que trata de mejorar esto. Y me estoy encontrando con la oposición primero de los rectores. O sea, que es que lo que quiero decir es que muchas veces el sistema no quiere cambiar. El sistema lo que quiere es estar como está y tener más dinero y no quiere cambiar. Entonces lo que hay que hacer es intentar combinar todo para el mejor beneficio de los ciudadanos de esa región o de ese país. Y otra cosa, hablando de talento, desgraciadamente o afortunadamente el talento está uniformemente distribuido en el mundo de la misma manera. Entonces, el que piense que en su región tiene la mejor gente y voy a promocionar a los míos, está equivocado. Bueno, eso, yo tengo un amigo que dice que eso es así, menos en un sitio, que es Bilbao. Bilbao es otra cosa, pero vamos, quitando Bilbao, el talento está uniformemente repartido por todo el mundo igual. Es decir, que el mejor tío que hace nanofibras a lo mejor está en China, no está en Alcorcón. Entonces, bueno, pues si yo tengo la posibilidad de traerme a ese tío a mi región, o esa tía, perdón, esa persona, pues obviamente yo tengo que poner instrumentos que me permita hacer esa captación, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he contestado, pero... Sí. Es verdad que se han buscado estos modelos en las distintas comunidades, principalmente por los problemas que comentabas tú, que es un poco la restricción y que estás encorsetado, ¿no? Como si dijésemos.
Ahora decís que en Madrid está tratando de sacar una nueva ley para dejar que de alguna manera las universidades darle una cierta flexibilidad. Para crear instrumentos dentro de la universidad que ampare ciertas políticas. Entonces, a lo mejor los modelos, como dijiste tú también antes, van evolucionando. Entonces, se han creado en aquel momento este tipo de estructuras para crear determinados institutos o centros de investigación que te permiten incorporar gente, mover dinero de una determinada manera, etcétera, etcétera. Estamos viendo que la interacción con las universidades es relevante, pero tienen un problema, que es lo mismo que decíais con el CSIC, y lo que habrá a lo mejor también pedir a las distintas administraciones, en la medida que caben, determinadas legislaciones o mecanismos que puedan permitir que los estamentos universitarios, lo que sea, pues permitan tener determinadas flexibilidad, como si dijésemos, al margen de que esa excelencia está bien vista de lo que habéis creado, ¿no? Eso es principalmente a mí me interesaba la convivencia. Estoy usando mucho. Y cómo afecta. Déjame que diga una cosa que me acaba de pasar por la cabeza y creo que es importante. En estos centros, los centros de la cerca de catalanes o los centros de los INDEA en Madrid, hay una cosa que no tienen y que tienen las universidades, que es la patena universitaria, o sea, el contacto con los estudiantes, la cátedra, en el sentido de cátedra desde el punto de vista de lugar donde enseñar. Eso no lo tienen ni los institutos de la cerca ni lo tienen los INDEA. Y eso mucha gente buena que tú te traes a tu sitio a trabajar quiere ese contacto con los estudiantes, quiere esa posibilidad de enseñar, y esa es la ventaja que tienen las universidades para conseguir buenos acuerdos con estos institutos. Porque las universidades tienen mucho que ofrecer a estos institutos. Porque esta gente tan buena y la universidad, por muy poco dinero, puede tener un profesor visitante de altísimo prestigio dando clase en su seno. O sea, me refiero a que ambos lados tienen cosas que ofrecer al otro. Yo pienso que es importante tratar de empujar esa relación. Muy bien, pasamos allí hacia el fondo. Mi pregunta va, yo tengo una duda en relación a cerca, a la estructura de Cataluña. Mi impresión es de que realmente los centros cerca no son, cerca lo que hace es primar, financiar una serie de centros a los cuales le reconoce cierta excelencia. Y al menos en el ámbito que yo conozco de esos centros, cada uno es de su padre y de su madre. O sea, tenemos, por ejemplo, CRG, que tiene una estructura muy peculiar. Tenemos el BIR, por ejemplo, que es todo personal asistencial, que hace investigación. Tenemos el IDIVAPS, que es bastante diferente al BIR porque tiene mucha presencia del Consejo y más presencia de la universidad. O sea que, al final, realmente, aunque impone normas de evaluación, de comités externos, etcétera, digamos de que es más un sistema de financiación de excelencia dirigido a centros que una estructura de centros, porque yo realmente creo que no tienen mucho en común todos ellos. No sé si estoy equivocado o no. Yo creo que lo has descrito mejor de lo que yo lo he hecho antes. Por lo tanto, solo puedo decirte que es exactamente así. El origen, evidentemente, se basaría en un criterio, y comentábamos antes, de construir un centro sobre una persona que tenga no solo el conocimiento, sino la ambición personal suficiente para tirar adelante un proyecto de estos. No todo el mundo que le ofreces que empiece un proyecto nuevo decide que eso será su trayectoria de vida, deja la universidad. Pero, evidentemente, una vez creas la estructura y creas la financiación, después las casuísticas que te vas encontrando son diferentes, y actualmente más de 50 centros que tienen el sello cerca no tienen, evidentemente, la misma estructura. Han ido adaptando a la realidad cotidiana y, claro, hay centros que tenían su investigación basada en el ámbito de la salud y, por lo tanto, tremendamente integrados con hospitales. Algunos de estos hospitales son universitarios, otros no, y entonces se ha transformado mucho más en una marca. Creo que es una marca en la cual se ha invertido suficiente para que tenga reconocimiento internacional, pero evidentemente la casuística es singular. Normalmente no se exponen las casuísticas en sesiones abiertas, entiendo que hoy estamos entre amigos y se puede hablar de esto, pero lo que se intenta es agrupar sobre o bajo esta marca unos resultados que permitan crear un mínimo de complicidades institucionales.
pero si no eres capaz de reaccionar a esa casuística concreta que tú nos detallabas ahora, dejas elementos de conocimiento fuera del sistema y tú sabes que eso biológicamente acaba generando problemas siempre. Si las cosas no están integradas y mínimamente alineadas, después quedan más incertidumbres. Y no acabar aquí, ya lo verás. Ya lo verás. Como en breve todavía veremos algunos cambios. Entonces, muy bien, muchas gracias. Maru, que... Incluso estáis dando un paso más, porque ahora estáis en un proceso de reestructuración, refusión e incluso en algunos casos, por algunos, ¿no? El micro... que habéis hablado, con lo cual sí estáis ya en un momento también muy interesante. bueno, en un determinado momento, hace unos años, y aprovechando el concepto de la crisis, la tentación era de, bueno, oye, vamos a fusionar todo esto, ¿no? Y se generó la misma estrategia en dos ámbitos. Uno en el ámbito cerca y otro en el ámbito de los centros tecnológicos. En el ámbito de los centros tecnológicos se ha producido realmente una fusión y se ha generado un agente nuevo de un volumen suficiente, pero un agente nuevo por fusión de las organizaciones anteriores. Y en el ámbito de los cercas se ha generado una nueva estructura, el BIST, el Barcelona Institute of Science and Technology, que yo te diría que, disponiendo de unos objetivos y de unas visiones que yo creo que son de nivel internacional, su plan de ejecución y cómo se integra esto en la realidad del sistema científico-tecnológico catalán todavía le queda un recorrido, sí. Todavía le quedan algunas decisiones complejo-importantes o importante-complejas a tomarse. Sí, en el momento en que fusionas, ya sabes, Pero bueno, ya lo hablamos ahora en el café, porque esto con micro me va a traer muchos problemas. No me van a dejar... No, la verdad que podíamos seguir aquí casi... La confidencialidad del público también. Sí, también. Sí, Está todo grabado, Todo está en la cámara aquí y queda todo registrado. Pero bueno, nada, yo creo que, como bien decía Joan, podemos seguir en el café. El tema del coffee break siempre es un tema que uno está más distendido. Agradecer a toda la mesa, a todos los miembros que hayan venido de lejos, de cerca, del país vecino, Portugal también. Y pienso que tenemos material aquí para el debate, material para las conclusiones, para seguir trabajando. Era el objetivo que nos habíamos planteado con esta mesa. Vamos a tener 2 mesas más después del café, a las 12, de la parte jurídica, la parte de gobernanza y centros. Creo que la jornada en sí pues ya está teniendo su fruto, pero como digo, el coffee break seguro que es un buen momento para seguir con este debate, y gracias a todos por estar aquí, por vuestra intervención. Muchas gracias.